Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Daniela por si no me conoces, y en el video de hoy te traigo un tutorial muy fácil y muy rápido de hacer. Es súper lindo. Es esta funda para tu tablet o para tu iPad. Es muy fácil de hacer. Yo la he hecho aquí en dos colores distintos. Lo he hecho con un trapillo delgadito. Presta atención en el tutorial que te voy a dar los pequeños tips para que puedas adaptar tus agujas y tus lanas al tamaño de tu iPad o de tu tablet. Lo bueno de esto es que puedes hacer muchos diferentes puntos, colores, etc. Yo tengo por acá otro que lo he hecho también con el mismo tipo de trapillo delgadito, pero en diferentes colores. Tienen acá un botoncito de madera, también es un botoncito de madera que le da el toque súper lindo. Así que si quieres saber cómo hacer esta hermosa funda para tu tablet o iPad, sigue viendo el video. Para este proyecto voy a utilizar dos diferentes ovillos de distintos colores, este en color crudo y ese en rosadito, un rosado bien oscurito. Esta lana es como una especie de trapillo bien delgadito, bien finito, pero sí es tela, así que es trapillo, muy delgadito. Voy a utilizar una aguja de 5 milímetros. También voy a utilizar una aguja lanera, un botón de madera y tijeras. Recuerda que el grosor de tu ganchillo va a depender del grosor de tu lana o del ovillo que tengas. Como este trapillo calza perfectamente aquí, así que voy a utilizar una del 5. Adecúa tu ganchillo a el grosor de tu lana. Yo voy a comenzar con el color crudo y voy a comenzar haciendo una cadeneta de 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 19, 20. Este será el ancho de tu tablet. Este será del tamaño de tu tablet. Y acá tengo el mío. Y debe ser del tamaño de la base de tu tablet. Estos 20 puntos son estándar. Obviamente tú vas a realizar más o menos puntos dependiendo del ancho de tu tablet. Y teniendo en cuenta que después, como vamos a tejer en círculos, te va a ceder, se va a abrir un poquito más el tejido, así que ten eso en cuenta. Ahora vamos a hacer una cadeneta al aire y vamos a hacer un punto bajo en el segundo punto desde la aguja. Este es el primero, aquí está el segundo, y hacemos un punto bajo. Vamos a marcar este primer punto y ahora vamos a realizar puntos bajos a lo largo de toda la cadeneta, es decir, 19 puntos bajos más. 19 y en el último punto hacemos el punto número 20. Y ya que tenemos los 20 puntos por aquí, ahora para dar la vuelta vamos a hacer un punto bajo aquí en el mismo punto que hemos hecho, en el último punto, en el número 20. Hacemos un punto bajo extra. Y ahora vamos a dar vuelta y vamos a empezar a tejer el otro lado. Debemos tener 20 puntos también al finalizar esta vuelta, así que siempre ten eso en cuenta. Entonces hicimos el último punto bajo acá, luego hicimos un punto bajo extra como para dar la vuelta y ahora tenemos que hacer un punto bajo al frente, entonces vamos a hacer otro punto bajo acá y este sería nuestro primer punto bajo de la siguiente vuelta. Entonces ese es el primero. Aquí pueden ver que se forma una especie de X. Justo aquí en el medio es donde vamos a introducir el ganchillo y pasamos y ahí ya tendríamos el punto número 2. Ahora seguimos hasta el final, hasta el número 20. Este último es un poquito más complicado, ahí, 20. Y ahora vamos a hacer el punto que es para dar la vuelta, entonces vamos a hacer otro punto más aquí en el último punto y ya hemos terminado esta base. Ahora lo que vamos a hacer es ir trabajando en círculos
pero igual siempre vamos a poner un marcador en el primer punto para saber cuántas vueltas llevamos, o si tienes un contador de vueltas también sería genial. Entonces aquí hemos hecho la vuelta número 1 y ahora vamos a hacer de la vuelta 2 hasta la número 6 solo puntos bajos, sin hacer ningún aumento y ninguna disminución. Solamente vamos a hacer un punto bajo por cada punto bajo que tengamos. Yo voy a hacer hasta la fila 6 y luego voy a cambiar el color y el punto. Y bueno, aquí ya he terminado las 6 vueltas, como se pueden dar cuenta aquí en ambos lados. Tenemos ya las 6 vueltas y ahora voy a cambiar de color, y para eso tengo acá el último punto de la vuelta número 6 y tengo ya el punto bajo aquí a medio cerrar. Lo voy a cerrar ahora con el nuevo color. Entonces pasamos el nuevo, pasamos el nuevo color por aquí, y ahora sí apretamos un poquito vamos a sacar el marcador y ahora vamos a continuar con el nuevo color, y por algún par de vueltas, por algún par de puntos voy a juntar aquí el hilo anterior, que a propósito vamos a cortarlo. Ahí sí. Vamos a firmar el hilo que teníamos anteriormente y el nuevo, y vamos a ir tejiendo por sobre estos dos hilos para que así se vayan perdiendo aquí entre nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer el punto cruzado, que es un punto que me encanta, que ya lo hicimos anteriormente. Es este punto que está por aquí, que lo pueden ver, es muy muy bonito. Y vamos a hacer el mismo punto, que como ya saben me encanta muchísimo. También hicimos una funda para el teléfono con este punto, que se las voy a dejar por aquí el link para que lo vayan a ver si es que quieren. Y este punto es muy muy fácil. Lo primero que vamos a realizar es un punto bajo aquí en el punto hacemos un punto bajo, marcamos el inicio, aunque en este caso no es necesario porque se sabe al tiro que este es el primer, porque es el cambio de color, pero lo vamos a marcar de todas maneras. Y ahora vamos a hacer un punto alto aquí en el mismo punto. Entonces cogemos hilo y hacemos un punto alto en el mismo punto. Y ahora nos vamos a saltar un punto, nos vamos a saltar este punto de acá, nos vamos a saltar este punto y vamos a hacer en el punto siguiente un punto bajo, y luego en el mismo punto otro punto alto. Y así es como nos va quedando el tejido. Y vamos a repetir toda esta secuencia desde la fila número 7, que es esta, hasta la fila número 23, hasta la vuelta número 23. Vamos a repetir este tejido, este punto, porque luego voy a cambiar de color. Recuerda siempre saltarte un punto, porque como estamos haciendo punto doble, si lo haces en el punto que viene nos va a quedar como un aumento y no queremos un aumento. Así que recuerda siempre saltarte un punto, punto bajo y punto alto en el mismo punto, y nos saltamos otro, y así sucesivamente hasta la fila número 23. Y aquí que hemos llegado al último punto de la vuelta, para que no quede ninguna confusión. Hemos hecho aquí los dos puntos, nos queda y aquí comenzaría la siguiente fila. Como estamos trabajando en círculos, vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Nos saltamos uno y aquí en el siguiente hacemos entonces el punto bajo. Vamos a marcar el inicio y luego un punto alto aquí en el mismo punto. Y luego seguimos el mismo proceso, nos saltamos aquí y en el punto que viene es donde haríamos entonces nuestros dos puntos juntos. Bueno, y por aquí ya he terminado de hacer las vueltas. Recuerden que hacíamos 7 filas acá, y luego de la número 7 hasta la 23
en el punto cruzado este, que queda muy bonito. Y ahora voy a volver al color crudo porque quiero hacerle acá arriba la parte final de otro color para que sea ahí, igual que este, que tiene aquí abajo un color y luego aquí el otro. Entonces, para hacer el último punto, porque aquí tengo que terminar el último punto, vamos a hacer a empezar la otra vuelta haciendo un punto bajo, pero no lo voy a cerrar, lo voy a cerrar con el otro color. Ahí. Ok, entonces ahora que tengo esto, voy a cortar el color rosadito y vamos a continuar con el color hueso, color crudo, no sé cómo ustedes quieran decirle. Color hueso es más parecido. Y ahora que hicimos el punto bajo, vamos a continuar haciendo punto bajo en cada uno de los puntos disponibles. Ya no vamos a seguir haciendo este punto. Entonces en el siguiente punto hacemos un punto bajo y vamos a seguir haciendo puntos bajos durante toda la vuelta por 5 vueltas más. Vamos a hacer solo puntos bajos y a medida que vamos tejiendo aquí, vamos a ir escondiendo estas 2 colas de hilo. Ahora voy a comenzar la última fila y para eso, en esta última fila es donde vamos a realizar este lacito que es para poder enganchar el botón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como que esta parte que estamos tejiendo ahora va a ser la parte de atrás. Entonces vamos a hacer 8 puntos bajos y 8. Hicimos 8 y ahora vamos a hacer 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Y ahora que hicimos 14 cadenetas, nos vamos a saltar 3 puntos bajos. Ok, 1, 2, 3. Y aquí en el cuarto insertamos la aguja y hacemos un punto bajo. Y así es como nos queda esta vueltita. Voy a hacer ahora unos 2 puntos bajos o 3 para mostrarles cómo queda al otro lado. 1, 2, 3. Y entonces cuando das vuelta tu estuche, así es como nos va a quedar de este lado. Y si tomas tu botón y lo vas a poner exactamente por aquí, te tienes que asegurar de que esto quepa y quede bien posicionado así. De esa manera es como nos va a quedar. Entonces ahí está perfecto. Si tu botón es mucho más grande, vas a tener que hacer más cadenetas, o si es más pequeñito, quizás vas a tener que hacer menos. Eso depende de ti y por supuesto también depende del grosor de la lana, el ovillo que estés utilizando, que será si necesitas, y también dependerá del tamaño de tu ganchillo, si necesitarás hacer más cadenetas o menos, pero ahí tú lo vas midiendo. Cuando ya lleves unas 14, mides con el botón a ver si queda bien y luego lo cierras, o puedes hacer esto también para asegurarte que va a quedar así. Y si no, por último ya después desarmas esto y haces menos o más cadenetas dependiendo de lo que necesites. Y ahora voy a seguir punto bajo hasta llegar al inicio de la otra vuelta, donde vamos a terminar. Y aquí que ya he llegado al final de la vuelta, para cerrar esta fila lo único que vamos a tener que hacer es hacer un punto deslizado o punto raso. Y ya puedes tirar y cortar aquí de tu lanita. Y ahora con tu aguja lanera vamos a esconder esta cola de hilo. Y ya que lo sientas seguro, solamente tienes que cortar aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegar el botón en el otro lado de nuestro estuche. Y ahora para pegar el botón solamente vas a necesitar hilo y aguja. Yo voy a utilizar el mismo trapillo delgadito que tengo
para poder pegar el botón, porque no tengo ningún otro hilo que sea como de este color, así que lo haremos así. Vas a poner el botón en el lugar que quieras y yo lo que voy a hacer será pasar la aguja por donde sé que va a ir el botón y vamos a traer el otro pedacito que queda acá abajo, así, ¿ven? Entonces ahora le voy a hacer un nudito aquí que será donde irá el botón, para que así por este lado no me quede nada. Vamos a hacer un nudo doble y voy a dejar esta colita de hilo para después hacer otro nudo con el que me quede al final. Entonces ahora tengo aquí, pasamos el botón, lo pones por aquí donde quieres que vaya y vas a hacer un par de puntadas. Como mi hilo este, que es el trapillo que yo estaba utilizando, es súper grueso, no tengo necesidad de darle muchas puntadas, así que con unas 2 o 3 va a estar súper bien. Voy a hacer una más para que quede bien firme. Y ahora, en vez de pasar la aguja para que salga por este lado, la vamos a pasar y la vamos a solamente sacar por aquí entre medio del botón y del tejido. Y ahora, como te explicaba anteriormente, con esta colita de hilo que quedó voy a hacer un nudo. Hacer un nudo triple para que quede bien firme y ya puedes cortar el hilo y ven que así ya lo tapa el botón y ya aquí no nos queda nada en este lado. Además, como es del mismo color de este tejido, no nos queda absolutamente nada. Y acá nos quedaría el nudito por aquí adentro que no se ve, así que ahí está perfecto. Bien, y por acá tengo yo mi iPad y lo vamos a introducir y miren, calza perfectamente. Y acá le ponemos esto para que no se nos vaya a salir y así ya tienes tu carcasa, o sea, tu funda para tu iPad, que además que es muy bonita, es muy fácil de hacer. Y por acá, si quieres que te proteja más, podrías hacerle aquí en la parte de abajo unas cuantas filas de largo para que lo puedas doblar. Eso ya depende de ti, y lo genial de esto es que puedes hacer muchas combinaciones de colores, muchos puntos distintos. Puedes aquí jugar y atreverte a hacer puntos distintos que no sabías. Yo acá tengo otra de otro color y puedes mezclar los colores, hacer muchas filas. Bueno, las posibilidades son realmente infinitas, así que así lo único que tienes que hacer es atreverte a jugar con los colores y las texturas y puedes crear proyectos así muy bonitos. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya viste que es muy fácil de realizar esta funda y además queda perfecta. Si la quieres regalar y no sabes el tamaño del iPad o de la tablet que tiene la persona a la que se lo vas a regalar, siempre puedes buscar las especificaciones en internet del tamaño del tablet. Entonces así te das una idea más o menos de el largo o el ancho que tienes que realizarlo. También para vender es una súper buena idea. No te olvides de darle like a este video si es que te gustó y también suscríbete para que así te lleguen las notificaciones de los videos que yo subo cada semana. Y también te dejo más que invitado e invitada a mi canal de vlog. Te voy a dejar el link por aquí también para que así te enteres un poquitito más de lo que hago en el día a día. Así que eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.